Desde Estados Unidos para TN23, el periodista de la red de noticias Alba Visión, Ernesto Cornejo. A esta hora, como siempre, bienvenido Ernesto, en esta oportunidad para hablar de cómo ha aumentado en los últimos meses o quizá en los últimos años la cantidad de sudamericanos tratando de ingresar de manera irregular a ese país. Así es, Alan, un gusto saludarte y a la audiencia en Guatemala. En efecto, la situación migratoria que muchas personas están enfrentando hoy en día mantiene preocupadas a las mismas autoridades de algunos países, y por el caso de las personas que viven en Sudamérica, esta situación tiende a complicarse aún más. Hemos logrado conversar con algunas personas venezolanas que se encuentran asiladas en otros países, esto a consecuencia de la crisis política, social y económica que enfrentan actualmente, y han tenido que buscar un respaldo por parte de otros gobiernos. Pero también hay quienes están trabajando desde el Ejecutivo para poderles ayudar, como por ejemplo el presidente de Ecuador. Más detalles en la siguiente nota. De acuerdo a un reciente informe de la ONU, casi 6.1 millones de personas han salido de Venezuela para escapar de los devastadores efectos de la crisis política, económica y social que enfrentan actualmente, lo que está representando cerca del 6% de la cifra global de personas desplazadas. Es el sueño de recibir y de estar mejor. Una de ellas ha sido Jacqueline Perdomo, quien decidió dejar su país y buscar mejores oportunidades. Esta situación la ha llevado a ella, junto a otros más, a conformar una organización que buscan ser aceptados y a la vez incluidos dentro de la sociedad. De alguna manera todos tenemos que saber que tenemos que trabajar juntos, en equipo. Hablan de grupos vulnerabilizados, de unos y de otros, pero cuando hay caravanas migrantes, en esas caravanas van todos esos grupos, van comunidades LGTBQ+, van niños, van mujeres embarazadas, todo. Entonces tenemos que mirarlo. Entonces queremos hablar de integración, de inclusión, de acceso a derechos, de documentación y la salud y el arraigo de esas personas. ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo lo hacemos? Hay que verlo de manera integral, en sinergia, en conjunto, juntos, sin pretensiones individuales. Hoy los venezolanos somos la mayor población de migrantes y refugiados en el continente americano, en el hemisferio occidental, pero también existen otras nacionalidades que están migrando por las similares necesidades que nuestro pueblo hoy tiene: acceso a derechos, inestabilidad política en nuestros países, como también la misma situación económica que se ha agudizado después de la pandemia por el COVID-19. Hoy desde Coalición por Venezuela estamos planteando propuestas para mejorar el acceso a derechos, a la educación, a la salud, al empleo, a la vivienda, entre otros, a nuestros hermanos venezolanos en los países de acogida. Coalición por Venezuela es la gran apuesta de la sociedad civil que busca complementar, contribuir, sumar a las acciones de los estados, pero también de la cooperación internacional. Por su parte, algunos presidentes de Sudamérica, como el de Ecuador, han buscado crear leyes para este sector y reinsertarlos a una vida laboral. Acabo de firmar un decreto ejecutivo que permite la regularización, no solo jurídica, sino facilitar la incorporación de los venezolanos a la vida dentro de la sociedad ecuatoriana, insertarlos, no solamente legalizarlos, sino permitirles servicios de salud, de estudio y que puedan también emprender en Ecuador. Se espera que el resto de países también trabajen en políticas migratorias en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Alan y amigos televidentes, esta es la otra cara de la migración y lo que les toca que enfrentar a estas personas que viven en los países suramericanos. Hay quienes pues deciden a emprender el viaje hacia los Estados Unidos, complicándoles aún más su paso por Centroamérica y también México. Es parte de la información que les tenemos hasta esta hora. Situación complicada, Ernesto, sobre todo como lo mencionabas en el informe, pues aumentó la cantidad de sudamericanos, pero específicamente hablamos de venezolanos por la crisis que se vive en esa nación. La situación sigue siendo complicada en Estados Unidos respecto a tratar de ingresar de manera irregular. Nos gusta hablar del tema porque cuando nos referimos a este tipo de noticias surgen dos cosas. Muchas personas seguramente al ver lo que ocurre con los venezolanos dirán, no, mejor me quedo donde estoy, pero otras personas
se animan y van a tratar de llegar a Estados Unidos, ¿cuál sigue siendo la situación migratoria, las políticas de Estados Unidos para que todos estemos claros en este lado del mundo? La frontera sur continúa cerrada prácticamente, Ernesto. Así es, el presidente Biden, cuando toca el tema de migración, él dice la migración debe ser regular y ordenada. Las fronteras continúan cerradas para todas las personas que desean hacerlo, tanto de manera irregular como también aquellos que están solicitando entrar bajo los diferentes programas. Cabe mencionar que ya va más de 1,5 millones de solicitudes que han pedido las familias que se encuentran en estos puntos, pero hasta la fecha todavía no han tenido respuesta. Título 42, como ya lo mencionabas, se mantienen las deportaciones de manera rápida, de igual manera, tanto para centroamericanos como también para aquellas personas que no pueden dar una justificación adecuada para su ingreso acá a los Estados Unidos. Hay muchos controles vehiculares, igual en Tijuana las autoridades han redoblado estas acciones para evitar la formación de nuevos campamentos. Mirábamos en días anteriores cómo una caravana salió de más de 5,000 personas, principalmente centroamericanos, y empezó a hacer ese recorrido que se encontraban desde Chiapas por todo el Estado de México, pero esa situación conforme a los días se fue desintegrando y fueron aproximadamente 500 personas que llegaron, pero a otro punto, no a la frontera de Tijuana, sino que específicamente en Texas, estamos hablando de Piedras Negras, algunos con un agotamiento físico bastante complicado, una situación de salud de igual manera. Lamentaban el poco interés que han tenido las autoridades de la patrulla fronteriza para poderlos recibir, más bien los estaban llevando nuevamente hasta las fronteras para que continúen su proceso de MPP, y esta situación pues cada día tiende a complicarse aún más. Los datos en cuanto a temas de migración, Alan, a comparación de años anteriores, parece ser que este 2022 va a continuar en aumento, superando las estadísticas. El año fiscal continúa aún más siendo una situación bastante complicada para las autoridades y también para los gobiernos de cada estado que están principalmente en la zona sur de acá de los Estados Unidos. No es bueno viajar por el momento de esta manera, más bien los países centroamericanos están trabajando para poder darles una visa de trabajo de manera regular. Mirábamos como por ejemplo Guatemala, El Salvador y Honduras están llegando a estos acuerdos con las diferentes empresas para que ellos puedan hacer una inversión económica y así apoyarles al desarrollo económico en aquellos puntos específicos donde pueden verse seriamente afectados y tomar la decisión de emprender este viaje. Sumado a eso, la situación también del cambio climático que está afectando hoy por hoy la región centroamericana y también está motivando a todas estas personas. Son unas aristas bastante complicadas en cuanto al tema de migración. Nosotros de igual manera le estamos llevando todos los pormenores. Ya en los próximos días tenemos planificado ir a la zona de Arizona, y comentarles que este panorama es muy complicado, ver cómo personas van con un agotamiento por el sol, la insolación, el calor. Algunos pues no pueden más y lastimosamente pierden la vida en esta situación. Es complicado definitivamente, Ernesto, y es también importante aclararle a nuestros televidentes que pues todos tenemos el derecho de emigrar, de eso no hay duda. Sin embargo, el llamado que hacemos es para pensarlo no 2, sino 3, 4 veces, las veces que sea necesario. Por ejemplo, Ernesto, si hablamos de Guatemala, operativos de la policía de nuestro país que no van realmente encaminados a buscar inmigrantes, pero constantemente y sobre todo en los últimos meses se habla de la ubicación de personas venezolanas, de otras nacionalidades, pero sobre todo venezolanas que han ingresado de manera irregular a nuestro país. Estas personas no son arrestadas, sino de inmediato son llevadas a inmigración para que se proceda a la expulsión a su país de origen. Pero te repito, estamos hablando de operativos que no van realmente encaminados a eso. ¿Cuánto más entonces podríamos hablar de la cantidad de personas que son sorprendidas todos los días por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, que sí tiene como objetivo específicamente la ubicación de inmigrantes que tratan de ingresar o que ingresaron de manera irregular a Estados Unidos? De acuerdo a un reciente informe, Alan, por ejemplo, guatemaltecos han sido tan solo en los primeros 6 meses de este 2022 más de 20,000 personas. En su mayoría han sido retornadas nuevamente hasta su país de origen. Si hablamos de El Salvador, estamos hablando más de 12,000 personas que han sido identificadas, pero quienes superan los récords y los números sigue siendo Honduras.
con más de 25.000 personas que están siendo pues prácticamente arrestadas por parte de las autoridades de la patrulla fronteriza, muy pocas de ellas, el 1%, vengámoslo a decir, así como ellos mismos lo han dicho, tienen la oportunidad de poder ingresar a los Estados Unidos. El resto inmediatamente están siendo enviados bajo la modalidad del título 42 en al menos 3 vuelos diarios que están saliendo durante las semanas a estos países. Si hablamos de cubanos, si hablamos de venezolanos, si hablamos de haitianos, la modalidad para poderlos aceptar acá en Estados Unidos es muy diferente. La situación política, económica y social, pues, pero a ellos se les da no un trato más adecuado, no, sino que siempre son enviados, pero se analiza detenidamente sus casos y posteriormente pues son llamados, pero también devueltos a México para esperar un cierto tiempo. Estamos hablando de 6 meses, una situación que hace que la desesperación se retorne nuevamente a su país de origen. Una situación, como ya lo decía Sala, no es de decirles a las personas que ustedes no pueden salir de sus países de origen, es un derecho, pero también es de pensarlo. Muchos son prácticamente en este recorrido engañados, otros pues son detenidos, hay quienes pierden la vida, les roban, los secuestran los cárteles en México, y también parte de estas personas, traficantes de personas, a la hora de ya tener la cantidad de dinero establecida, pues son votados estas familias migrantes, y ahí es donde viene la situación para ellos, que día con día se torna bastante complicado. Hay quienes pues lastimosamente tocan que vender sus terrenos, sus casas con tal de emprender este viaje, pero lastimosamente no lo logran. Ernesto, ya para finalizar, un tema importante también para mencionar es lamentablemente la discriminación que se sigue viviendo en Estados Unidos por algunos grupos radicales. Y también debo mencionar, lamentablemente crece, por ejemplo, con lo ocurrido en Texas hace algunas semanas, el asesinato, la masacre de 19 niños y 2 maestras, y hay grupos que reaccionan no solamente por lo que ha ocurrido, sino porque el atacante era con orígenes latinos. Esto también viene a reavivar esa llama de esos grupos extremistas para tratar de evitar que hayan más personas latinas en Estados Unidos. Justamente Texas, Alan, es donde las leyes son bastante endurecidas para el trato de las personas migrantes. Es ahí que parte de las autoridades han dicho: no queremos más migrantes, son una amenaza para el Estado. Ahí es donde salen las mismas representantes de organizaciones sociales latinos, que ellos aseguran y dicen, ellos lo único que buscan es una oportunidad acá en los Estados Unidos para poder desarrollarse económicamente y también enviarles a sus familias en estos países de origen y también contribuir a la economía de cada una de estas naciones. Una situación que es muy complicada. Texas, toda la parte sur de acá de los Estados Unidos, las leyes son muy diferentes. Acá es un trato muy grande en el cual se les puede dar el sistema de salud gratuitamente a las personas. También hay una asistencia por parte de los consulados, los que ya se encuentran acá, poderles también dar una vía para que ellos puedan tener un empleo, pero no así estados como Nueva York, Texas, Miami, donde incluso estas mismas leyes son bastante endurecidas. Lastimosamente, los latinos que viven acá en los Estados Unidos muchas veces son tachados y son discriminados en cuanto al idioma, que es uno de los principales motivos. Si no se conoce del idioma, pues muy pocas veces pueden optar a un empleo bastante estable en los trabajos donde ellos pues, prácticamente se desenvuelven día con día. Son humillados, mencionaban algunos de ellos. Es por eso que les toca hacer y emprender de otra forma, dando sus ventas ambulantes, pero es ahí también donde las mismas policías, las mismas autoridades no les permiten comercializar sus productos. Son aristas que envuelven muy seriamente el tema de la migración. Estados Unidos siempre ha sido siendo la opción para muchas familias para poder estar en este lugar, pero otros también están extendiéndose a países europeos para poder ver la forma de salir adelante. Un tema que da para mucho definitivamente, Ernesto. Excelente trabajo como siempre. Ernesto Cornejo maneja muy bien el tema, sobre todo lo que tiene que ver con inmigración. Es periodista de la red de noticias Alba Visión, en vivo para TN23 desde Estados Unidos.